Y es el turno de hablar sobre el dengue. Por supuesto, hay muchísima preocupación en provincias argentinas porque aumentan los casos, también las personas fallecidas. Y estamos con Leda Guzzi y ella es infectóloga. Bueno, doctora, cuéntenos básicamente cuál es el escenario que estamos viviendo en Argentina con respecto al dengue, porque hay mucha preocupación. Sí, efectivamente, creo que estamos viviendo el brote epidémico de mayor magnitud en nuestra historia. Ha habido un crecimiento exponencial en los casos, ¿no? Desde, digo, no solo en esta temporada, sino cuando comparamos con las temporadas anteriores. Fíjense que si comparamos con la de 2023, que fue bastante importante, hay un aumento de un 2.500%, ¿no? En el número de casos. Pero además venimos de un 2023 en donde continuó la transmisión durante el invierno, y esto nos lleva a pensar que estamos en una situación de endemicidad, ¿no? Es decir, donde el dengue ya está instalado en forma endémica en diversas áreas del país, y por supuesto que es una preocupación. También porque tenemos cocirculación de más de un tipo de dengue, de serotipo de dengue. Fíjense que hay 4 tipos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y en este momento tenemos coexistencia del 2, del 1 y un poquito del 3. Y esto aumenta la probabilidad de que haya pacientes con formas graves. Doctora, ¿por qué es mortal el dengue? ¿Qué le pasa al cuerpo de un ser humano que es picado por un mosquito, contrae dengue y lamentablemente fallece? ¿Por qué? Sí, porque el dengue es capaz de provocar al menos 2 síndromes que son muy peligrosos. Uno es un síndrome de extravasación capilar, en donde nuestros vasos sanguíneos no son capaces de retener el líquido dentro del torrente circulatorio, sino que el líquido sale al exterior, se producen edemas grandes y esto lleva a un shock, a una situación de shock. Esa es una de las razones. Y otra de las razones es que puede potencialmente dar fenómenos hemorrágicos muy graves en virtud de que produce un descenso de las plaquetas muy importante, y también puede producir lo que llamamos coagulación intravascular diseminada. Entonces son situaciones que son muy graves, no son habituales, hay que aclarar esto para que también no generar preocupación, ¿no?, excesiva en la población. La inmensa mayoría de los dengues son dengues que llamamos clásicos o dengues banales que se resuelven, aunque son tremendos. A veces los cuadros clínicos, los pacientes dicen, esto es lo peor que me pasó en la vida, estoy destrozado. Nunca tuve un dolor tan terrible, sin embargo hay una recuperación y solamente un muy pequeño porcentaje de pacientes presentan formas graves. Claro, porque antes escuchábamos justamente que tal vez las formas graves se daban en pacientes que ya habían tenido la enfermedad previamente o que tenían alguna patología, pero ahora podemos ver que se da en personas muy jóvenes, como sucedió con el caso del chiquito de 14 años que era deportista, no tenía patologías previas y aún así, bueno, le causó la muerte. Pero lo que quiero saber básicamente es cómo va a seguir este escenario, porque si hablamos con algunos infectólogos y gente que es especialista en todo este tema del mosquito, detectamos que siempre el pico se da entre marzo y abril, y ahora estamos hablando de un escenario que se ha adelantado mucho. Totalmente, se ha adelantado muchísimo, ha habido cambios en el área geográfica también. Fíjense que la latitud del área de influencia del mosquito vector, el Aedes aegypti, ha avanzado hacia el sur. Tenemos casos autóctonos en Río Negro y en Neuquén, en el norte de la Patagonia, lo cual es totalmente inédito. Claro, Patagonia. ¿No? Uno siempre veía el dengue norte del país, ¿verdad? Totalmente, la Zonas Patagonia más cálidas. exenta. Totalmente. Sin embargo, merced al cambio climático y a una serie de hábitos, ¿no?, de la humanidad, el tema de tener cada vez más envases plásticos que después no se descartan como es adecuado, se generan condiciones muy favorables para el desarrollo del mosquito vector, justamente la humedad y las altas temperaturas. Bueno, la realidad es que es muy probable que esta epidemia continúe. Por eso es que los cuidados son fundamentales, tenerlos presentes, recordar el rol que tenemos comunitario, ¿no?, en la destrucción de los reservorios, porque ahí es donde los mosquitos hembra ponen hacen la ovipostura y digamos estos huevos son capaces de sobrevivir varios días en estos recipientes y generar nuevas generaciones de mosquitos infectados. Entonces tenemos que hacer una búsqueda activa y consciente de los reservorios dentro de nuestra casa y en el peridomicilio, porque parece una tontería, pero a veces en un dispenser de café
Vieron que hay una rigicista. Sí, Yo para claro. dar casos que son interesantes, tenemos una pequeña reservorio de agua, ahí también se ha detectado Sí, mosquitos. en las macetas también, cuando regamos, en los platitos que Bueno, uno dice, es tal cual. ínfima la cantidad de agua, pero allí también puede aparecer el dengue, sí, por supuesto. Doctora, ya vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el calendario de vacunación, pero por última cuestión del dengue. Una persona contrae dengue, es picada por un mosquito. ¿Cuándo debe ser internada? ¿Qué síntomas debe presentar? Porque uno escucha mucho que llegan a un hospital, a un sanatorio con alta fiebre, 39, 40 grados, sintiéndose muy mal, pero no queda internado. Le dicen, no, tiene que regresar a su casa, tomar paracetamol, y en la fiebre se habla. ¿En qué momento hay que internar a un paciente? Claro, los criterios de internación son bastante bien conocidos, entre ellos está el dolor abdominal, que es persistente, asociado a los vómitos incoercibles, es decir, una persona que tiene absoluta intolerancia oral. Después los signos de sangrado profuso, Claro. no las manchitas que pueden aparecer que se llaman petequias, que Sí. son comunes, sino que es signos de sangrado de magnitud también. También el deterioro del estado neurológico, o sea, una persona que pasa a estar aletargada, bradipsíquica, o sea, muy lenta y que de repente por ahí entra en un estado confusional, también Ahí es sí. un criterio de internación. Y a veces también hay criterios que tienen que ver con razones que son sociales, como por ejemplo una persona que no puede concurrir a los controles, que hay que hacer a las 48 horas un control de laboratorio, a veces también es un motivo de internación. Situaciones de riesgo, como por ejemplo los embarazos, en algunas condiciones las embarazadas también se internan, aunque no cumplan estrictamente con los criterios, o personas con muchas comorbilidades también las internamos a veces para prevenir situaciones peores. Está muy bien. Y ahora, bueno, entramos en un periodo, en una época Sí. donde pasamos del dengue a las enfermedades respiratorias también. Hay un calendario de vacunación, hay que estar atentos porque las enfermedades respiratorias tienen una particularidad en los últimos tiempos, que no se saben distinguir Exacto. entre COVID, entre un resfrío, entre una neumonía. Doctora, ¿cuáles son las pautas, bueno, de este calendario y también las pautas que tenemos que estar atentas a la hora de transitar estas enfermedades? Me encanta que me preguntes esto porque estamos atravesando un momento de suma preocupación por las bajas coberturas vacunales, especialmente, bueno, no es una enfermedad netamente respiratoria, pero por ejemplo el sarampión es una enfermedad para la que han caído severamente las tasas de vacunación en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo esto se ha visto muy exacerbado durante la pandemia y esto ha dado lugar a que haya digamos, una tormenta perfecta, ¿no? Baja cobertura vacunal y circulación viral en varios países a veces limítrofes como Brasil, Venezuela, no es limítrofe nuestro, pero tenemos una movilidad migratoria y entonces la reintroducción de una enfermedad que es potencialmente mortal en niños pequeños y que es muy grave. Entonces, la recomendación, tomando lo que vos me preguntabas, es cumplir con los calendarios de vacunación, siempre el llamamiento a que todos los colegas siempre revisemos, ¿no?, en las consultas que las personas estén cumpliendo con su calendario de vacunación, tener presente que las vacunas no solo son para la infancia, sino que también son para los adultos, para las personas jóvenes y los adultos mayores. Entonces, bueno, esto es súper importante tenerlo en agenda. Doctora, virus sincitial, hay una vacuna, está en el calendario, ya se está aplicando esto. Comienza hoy. Bien. Es una muy buena noticia. La verdad es que en escenarios tan complejos como los que estamos viviendo, esta es una muy buena noticia que yo celebro porque es una vacuna que está destinada a reducir la mortalidad de los recién nacidos y de los niños pequeños de hasta un Nada año. más y ¿no? nada menos, ¿no? De los lactantes. ¿Por qué? Porque el virus sincicial respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas, como la bronquiolitis y la neumonía, que realmente representan 1/3 de las causas de muerte, ¿no?, en los lactantes. Entonces, la inmunización de las embarazadas permite una transferencia pasiva de anticuerpos. Es decir, a las señoras embarazadas, a las personas gestantes, se les va a aplicar una dosis de vacuna entre las 32 y las 36 semanas. A partir de los 15 días de la aplicación, esta persona ya tiene anticuerpos circulantes y estos anticuerpos pueden pasar la placenta y llegar al feto, que después ya nace con estos anticuerpos y esto seguramente va a tener un impacto muy importante, no solo para el bebé,
en términos de su mejor calidad de vida si no tiene infecciones por virus sincitial, sino también en la atención del sistema sanitario, porque esta enfermedad causa una demanda altísima en temporada invernal. Bien. En las guardias, en las terapias intensivas. Entonces va a tener una repercusión también muy positiva para el sistema de salud. Doctora, muy amable como siempre. Bueno, por nada. Que tenga buen viernes. Muchas gracias. Bien, seguimos hablando de dengue. En Cava se refirió de esta manera el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Esto decía. De acuerdo a los cambios climáticos del futuro, el mosquito seguirá adaptando. Lo que hay que trabajar mucho es entender que el mosquito de el Aedes aegypti es un mosquito básicamente, se lo llamamos mosquito mascota, es un mosquito domiciliario y peridomiciliario y aprovecha todo lugarcito que tenemos en el jardín, en la terraza, en el balcón o adentro de la casa con el potus, con los diferentes lugares, el agüita para la mascota. Y lo que tenemos que hacer es saber cómo limpiar eso periódicamente, cepillar los bordes, tirar agua hirviendo en los lugares donde no podemos limpiar y dar vuelta a todos los cacharros que están en el espacio público. Este es un año de un brote epidémico significativo, de los más altos que hemos tenido, y hay que trabajar mucho en la prevención y recordar siempre que la prevención tiene que ver con un mosquito que está en el domicilio, alrededor del domicilio, en el lugar de trabajo, alrededor del lugar de trabajo, y que la forma es evitar el lugar donde ponen los huevos, que es la forma más importante para la prevención. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está respecto de los casos y teniendo en cuenta el porcentaje de aumento que hubo de dengue? Como te decía, es un año de brote epidémico, estamos con el número de casos de los más altos de los últimos años y estamos siguiendo semana a semana de la situación. ¿Pero está controlado en los hospitales? ¿La situación está controlada? Los pacientes están atendidos todos, sí, por supuesto que sí, hemos fortalecido todo el sistema de salud para poderlos atender.